tuvieron, y el propósito fue cumplido por él, tuvo que haber descrito y tuvo que haber quedado dentro de la historia la muerte de Jesucristo. Entonces, eso nos hace a nosotros ver también la humanidad de Cristo. Pero ¿por qué es importante recalcar su humanidad? Porque más adelante vamos a explicar un poquito la importancia que tiene la humanidad de Cristo y la importancia que tiene para nosotros que podamos entender que Jesús fue humano como nosotros. Pero dentro de estos aspectos también podemos nosotros mencionar acerca de la deidad de Jesús. Recordemos que hablamos de la unión hipostática 100% hombre y 100% Dios. Vemos la parte humana de Jesucristo, pero ahora vamos a ver la parte de la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo entonces nosotros entendemos esa parte divina de Jesús? Jesús afirmó ser igual a Dios. Definitivamente Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Ninguno de los que ustedes puedan leer o puedan estudiar o puedan investigar con respecto a algún tipo de líder religioso o de las cinco religiones más grandes que existen en el mundo, va a poder van a poder ustedes encontrar realmente que alguno de ellos haya dicho que de verdad él y Dios son uno. Nadie, solamente Jesucristo fue el único que exclamó esas palabras. En este sentido, dentro de la deidad que nosotros encontramos en Cristo, pues debemos de conocer que si Jesucristo es igual a Dios o es Dios, pues contiene también las mismas características que Dios tiene. Y dentro de esas características que nosotros encontramos de Dios es que Dios es omnipotente. Él puede hacer y puede crear. En este sentido, nosotros encontramos entonces que vemos nosotros a Jesús utilizando esa deidad, donde le dice a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Para nosotros tal vez no tendría mucho sentido ahora, o no tiene sentido el leer estas palabras, pero en el tiempo de Jesús estas palabras tenían mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque en realidad, recordemos nosotros que en el pueblo judío de donde Jesús sale, el hecho de que alguien se comparara como Dios o que alguien quisiera creer que era hijo de Dios o que era igual a Dios era una blasfemia. Entonces, Jesús realmente estaba comprometiendo su propia vida en el sentido de decirle a alguien que sus pecados eran perdonados, porque desde la perspectiva judía solamente Dios puede perdonar pecados. Pero en este caso, pues también Dios lo expresa, Jesús lo expresa y dice, tus pecados te son perdonados. Proclamó cómo sería honrado como Dios. Dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En este caso, como les digo, él sigue haciendo una comparación de su vida y hace la comparación de que realmente él es Dios. Jesús no se limitó tan solo a pedirles a los hombres que creyeran en él, sino que también les pidió que oraran en su nombre y todo lo que pidieran en mi nombre, lo recibirán. Este es otro aspecto importante e interesante que nosotros encontramos en la vida de Jesús. Por eso es de que las oraciones para las personas que creen en Cristo siempre se hacen en el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús quien le da prácticamente esa autoridad para que esas oraciones puedan ser escuchadas por el Padre. Entonces, en este sentido, vemos nosotros que realmente Jesús sí demostró fehacientemente la deidad que él tenía en su humanidad y no solamente su humanidad. Dentro de esos aspectos también podemos hablar acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas. O sea, todo el aspecto de la divinidad de Jesucristo no solo lo podemos encontrar de lo que él expresó, sino también lo podemos encontrar con respecto al cumplimiento que ya se había descrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchas profecías. Por ejemplo, puse acá algunas que podemos mencionar. El nacimiento de una mujer
que fue descrito en Génesis 3:15, el nacimiento no solamente de una mujer, sino que recordemos nosotros que él nació de una virgen, que aparece en Isaías 7:14, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David, nacería en Belén, ungido por el Espíritu Santo, oraría prodigios, sería rechazado por los judíos, murió de una manera humillante, se levantaría entre los muertos, ascendió al cielo y se sentaría a la diestra del Padre. Todo lo que sucedió en la vida de Jesús ya había sido dicho, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió a cabalidad todo lo que se había dicho. Estamos hablando de más de 400 años en que se había dicho todo lo que iba a suceder con Jesús y que se cumple a cabalidad en la vida de él. Entonces, estas son evidencias realmente que había un propósito, había una divinidad de Jesucristo en todo este aspecto que nosotros encontramos en la vida de él. Dentro de esto, también nosotros encontramos lo que es la resurrección. Esto es uno de los aspectos importantes que nosotros debemos de notar en cuanto a la resurrección, pero no podemos hablar nosotros de una resurrección de Jesús si no hablamos primero de una muerte. Por eso les decía hace un momento, es necesario que podamos entender nosotros la humanidad de Jesús para poder entender la resurrección. Si no entendemos su humanidad, no vamos a entender por qué resucitó. ¿Por qué iba a resucitar a alguien que no fue muerto? No tendría ningún sentido. Tendría que haber resucitado a alguien que murió. Por esa razón es de que es importante que se note ese aspecto de la muerte de Jesús, porque a raíz de la muerte de Jesús, entonces viene el milagro más grande que nosotros encontramos y prácticamente la prueba más grande de que realmente Jesús es Dios. Y en este aspecto encontramos nosotros que Jesús resucitó. Pero antes que si avancemos con respecto a este aspecto, me gustaría que podamos ver este pequeño video en donde nos demuestran desde un aspecto científico que en realidad la muerte de Jesucristo sí existió. Así que permítanme un momento, voy a dejar de presentarles esto y les voy a presentar el video para que ustedes puedan observarlo. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban.
De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Eso es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Ok, esta es una de las evidencias que podemos nosotros encontrar, como les mencionaba hace un momento, acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces? No es que la muerte sea más importante que la resurrección, definitivamente que no, pero como les mencionaba hace un momento, si no se considera la humanidad de Jesucristo y la muerte de Jesucristo, no puede considerarse una resurrección. Tiene que haber realmente, tiene que hablarse de la muerte de Jesucristo para hablar entonces de la resurrección. En este sentido, esta muerte que nosotros encontramos en las Escrituras, no solamente las encontramos en las Escrituras, no solamente nosotros vemos
esas evidencias, aunque la Biblia es bastante clara. En el Nuevo Testamento tal vez no es tan detallado como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da, si no estoy mal, es en el libro profético de Isaías, da un detalle, da algunos detalles más profundos acerca de la muerte que iba a tener Jesucristo. Y dentro de esos, por ejemplo, habla acerca de que Jesús iba a ser molido por el pecado de la humanidad. En este sentido, en realidad, pues la muerte de Jesucristo fue bastante fuerte. A diferencia, por ejemplo, de la idea que se tiene muchas veces respecto a lo que se presentan, por ejemplo, en algunos aspectos de la religión, o algunos aspectos, por ejemplo, en los casos que se ven de las películas de Hollywood, en donde presentan a un Jesucristo que le pegan como 2 latigazos y ya es llevado a la cruz y en fin, así termina todo. Pero en realidad, la realidad de la muerte de Jesucristo no es así. Normalmente la gente ve las películas pues ahora yo creo que ya no es tanto la tradición como era antes. Por ejemplo, en los días de Semana Santa, prácticamente de lunes, martes, miércoles, toda la semana pasaban películas de Jesús en donde se trataban de que las personas vieran cómo había sido en realidad la muerte de Jesucristo, pero en realidad sí fue cruel. Si ustedes investigan, analizan cómo era la muerte en el Imperio Romano, y la muerte en cruz era una de las peores muertes que podía pasar un ser humano. Una. Dos, era una de las muertes más denigrantes que el ser humano podía pasar, porque normalmente los peores criminales de la época eran llevados para que murieran, ¿cómo se llama? Crucificados. No era la forma en la que morían todos los condenados o criminales, sino que era a los más crueles o a los criminales peores eran a los que eran llevados para que murieran de esa forma. Entonces, si ustedes escucharon algunos detalles de los videos, pues prácticamente lo que sucede en la muerte de Jesucristo también ya está dicho en el Antiguo Testamento. Por eso es de que cuando se habla de su muerte, ni siquiera le quebraron los huesos. ¿Por qué? Porque normalmente se le quebraban los huesos a las personas que estaban crucificadas para que murieran más rápido. En este caso, a Jesús no tuvieron que quebrarle los huesos. ¿Por qué razón? Porque él ya había prácticamente fallecido en el momento en el que iba a pasar ese lapso. Entonces, hablar de la muerte de Jesucristo, pues también es hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, veamos algunos de los aspectos que podemos notar nosotros con respecto a la resurrección de Jesucristo. Nada como esto es proclamado por otra religión. Ningún otro milagro cuenta con tanta evidencia histórica de que lo confirme. Jesucristo se levantó de los muertos a un cuerpo transformado. Al tercer día de haber fallecido, se le apareció en su estado resucitado a más de 500 de sus discípulos en un minuto, de 8 ocasiones diferentes. Durante un periodo de 40 días, conversó con ellos, comió con ellos, dejó de que tocaran su cuerpo. Este milagro de la resurrección cobra aún mayor significación, ya que se predijo tanto en el Antiguo Testamento como el mismo Jesús, que él se levantaría de los muertos. Entonces, este aspecto de la resurrección de Cristo ya estaba dicha. Ahora, hay una diferencia que nosotros debemos de notar en cuanto a lo que significa resurrección y lo que es revivir, porque no es lo mismo. Normalmente las personas dicen es que en la Biblia no solamente Jesús resucitó, sino que también hay más personas que resucitaron. Y por ejemplo, dan el ejemplo del amigo de Jesús, de Lázaro, cuando dice Jesús resucitó a Lázaro. Pero esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque Lázaro no fue resucitado por Jesús, sino fue revivido por Jesús. ¿Y cuál es la diferencia entonces en revivir y resucitar? Porque
incluso no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de personas que dicen, miren, él estaba muerto y resucitó en la actualidad, pero en realidad no resucitó, sino revivió. ¿Cuál es la diferencia? Revivir es haber estado muerto y volver en vida. Eso es revivir. Y la persona vuelve a revivir exactamente como estaba antes de morir. Pero resucitar es completamente diferente. Hay ciertas situaciones que suceden al momento de resucitar. Por eso es de que nadie ha resucitado, únicamente Jesucristo. ¿Y cuáles son esos aspectos que tiene de diferente la resurrección? Uno de esos aspectos es que el cuerpo, según las escrituras, es un cuerpo glorificado. Ya no es un cuerpo normal como el que todos nosotros tenemos. ¿Qué evidencias que nosotros tenemos de ello? Las evidencias están en que, por ejemplo, cuando Jesús es resucitado y va en busca de sus discípulos, en primer lugar, nosotros encontramos a Jesús atravesando paredes como normalmente nosotros lo vemos en las películas de los fantasmas. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de atravesar paredes, eso no se puede hacer. Pero en un cuerpo resucitado como el de Jesús, tenía esa capacidad de poderlo hacer. Otra evidencia que nosotros encontramos es que al momento de que Jesús resucita, sus discípulos no lo reconocen. Hay un pasaje en donde se describe que van dos discípulos de Jesús en el camino y Jesús los encuentra en el camino, platican con él y ninguno de ellos reconoce que es Jesús quien está a la par de ellos. Cuando ellos llegan a reconocerlo por la forma en cómo él hablaba, la narrativa de las escrituras dicen que él desaparece. Eso tampoco lo hacía Jesús antes de morir. Él no tenía la capacidad de desaparecer o aparecer. ¿Podía haberlo hecho? Sí, pero recordemos que el cuerpo que Jesús tenía era un cuerpo normal como el de todos nosotros, pero al momento de resucitar, el cuerpo de Jesús cambia. Entonces, hay diferencias entre lo que es la resurrección y que una persona pueda revivir después de haber estado muerto por algunos instantes, algunos minutos. Sí existe una diferencia. En este caso, Jesús es el único que ha podido resucitar. Nadie más ha podido resucitar de entre los muertos. Entonces, este aspecto de la resurrección de Jesucristo es lo que prácticamente diríamos le pone la guinda al pastel. Es lo que realmente le da esa autoridad y esa potestad a Jesús de ser considerado Dios. Entonces, dentro de esos aspectos de la resurrección de Cristo también hay algunas otras cosas. Por ejemplo, hay teorías que niegan la resurrección de Cristo. Si nosotros nos ponemos a analizar realmente el hecho de la negación de Jesús, la negación de Jesús no es de ahora, la negación de Jesús no es de este siglo, no es de este tiempo, ni es de esta, no es de esta fecha. La negación de Jesús empieza desde el momento en que Jesús resucita. En el primer siglo de la humanidad, desde ahí empieza mucha parte de la negativa de Jesús. Desde que él resucita, empiezan las personas no solo eruditas, sino las personas también sin ningún tipo de estudio, las personas normalmente como se les denominaba en ese momento burdas, sin ningún tipo de educación, empezaron a tener ciertas negativas con respecto a Jesús. Por eso les decía hace un momento, negaban realmente que Jesús se hubiese encarnado, hubiese sido humano, negaban que realmente Jesús hubiese sido hijo de Dios y empezaron a negar un montón de situaciones con respecto a Jesús, pero lo que más fue atacado prácticamente en la vida de Jesús fue su resurrección. Por lo tanto, hubieron muchas teorías que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, no solo eclesiástica, sino de la historia de la humanidad, y que en todo ese desarrollo, pues también se fue proponiendo las respuestas para estas negativas. Pero dentro de estas teorías que nosotros encontramos, porque en algún momento podríamos leer algún documento donde aparezca, van a aparecer, por ejemplo, la teoría del robo. ¿Qué dice la teoría del robo?
los discípulos sobornaron a los soldados, robaron el cuerpo y declararon que Cristo había resucitado. Este es uno de las primeras teorías que se empezaron a manejar en el primer siglo, en donde empezaron a decir que realmente pues Jesucristo no había resucitado, sino que simplemente los discípulos se llevaron el cuerpo, porque como él ya lo había dicho anteriormente, que él iba a resucitar y que ya estaba descrito en el Antiguo Testamento, entonces simplemente para ellos fue más fácil robarse el cuerpo de Jesucristo y llevárselo. Entonces, esta es una de las teorías que se dicen acerca de que Jesús no resucitó, sino que simplemente se robaron el cuerpo de Jesucristo. Ahora, hay evidencias en donde se demuestran realmente que Jesucristo sí resucitó. El aspecto de que les mencionaba hace un momento de las cualidades que tenía ya el cuerpo de Jesucristo resucitado es una. El hecho de que se les apareció no solamente a sus discípulos. O sea, el hecho de que Jesús apareció no solo lo vieron sus discípulos, porque si lo hubiesen visto solo sus 11 discípulos para ese momento, pues alguien hubiera dicho, bueno, pues si solo se le aparecieron a ellos. Pero dentro de las escrituras menciona que fueron a más de 500 personas que se le aparecieron. Por lo tanto, había una evidencia de que Jesús había resucitado. Entonces, esta es una de las primeras teorías que nosotros encontramos. De ahí está también la teoría de la alucinación colectiva. La alucinación empezó con María Magdalena, una mujer que se negaba a creer que Jesús estaba muerto, que después contagió a los demás. Esto, por ejemplo, en psicología es una situación que realmente sí se da, la alucinación colectiva. Esto sucede cuando una persona cree haber visto algo y es tanta la situación de la persona que realmente termina contagiando a las demás y termina contagiando a la gente y la gente termina creyendo lo que esta persona considera. Esto es lo que considera de esta teoría de alucinación, en donde María Magdalena, que fue una de las primeras mujeres que llegó a la tumba de Jesucristo para poder ver, según la teoría, ella se imaginó que Jesús ya no estaba en la tumba, se imaginó que él había resucitado, se imaginó que había hablado con él, y con esa emoción de la imaginación que tuvo, se lo compartió a los demás, y según la teoría, pues los demás creyeron, y también empezó lo que se conoce como la alucinación colectiva, en donde muchas personas empezaron a decir que habían visto a Jesús, que Jesús había resucitado. Pero, como les digo, esto es dentro de la alucinación colectiva. Si esto hubiese sido, pues definitivamente más personas no hubiesen visto a Jesús. Si esto no hubiese sido, nunca hubiesen visto a Jesús ascender a los cielos. Si esto no hubiese sucedido, por ejemplo, uno de los, no sé si ustedes se recuerdan, uno de los apóstoles le dice a Jesús que realmente si es él, que lo deje tocar. Y él va y toca las heridas de Jesús y palpa a Jesús. Entonces, no fue una alucinación, sino que realmente fue Jesús sí se les presentó a ellos de forma personal. Dentro de estos, también nosotros encontramos lo que es la teoría del sustituto. Esta teoría dice que tuvo un gemelo. En esta teoría se habla de que Jesús realmente fueron dos personas que nacieron y que su gemelo tomó el lugar de él y que realmente no resucitó. Hay otro aspecto en cuanto al sustituto en donde dice que otra persona tomó su lugar. En este sentido, imagínense quién hubiese querido en su sano juicio querer tomar el lugar de Jesús sabiendo lo que él iba a sufrir antes de morir. Creo que nadie lo hubiera hecho. De hecho, si Jesús no hubiese tenido claro cuál era la misión que él tenía para la humanidad, Jesús hubiera desertado. ¿Por qué razón? Recuérdense ustedes que antes de que él muriera, él estuvo en contacto con Dios, con su Padre, en el Getsemaní. Y lo que nos dicen las escrituras con respecto a ese episodio es de que era tanta la angustia de Jesús
y el miedo que él tenía como ser humano de que sabía lo que iba a suceder con él, que incluso el sudor que él tenía era un sudor de sangre. Ya en el video les dan la explicación, el nombre técnico que se le llama a lo que pasó en la vida de Jesús, porque era tal la tensión que Jesús tenía en sí mismo, porque sabía lo que iba a lo que iba a pasar antes de morir. Entonces, pensar que alguien más hubiese querido ocupar su lugar para llegar a ese punto es impensable, porque yo creo que cualquier persona de nosotros, al saber de que nosotros vamos a sufrir demasiado para morir, haríamos lo que sea para que esto no sucediera. ¿Por qué no sucedió esto con Jesús? Porque Jesús tenía un propósito para, no solo el propósito que él tenía que cumplir delante del Padre, sino también había un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, esta es otra teoría que nosotros encontramos en cuanto a la teoría del sustituto. De ahí nosotros encontramos entonces la importancia de la resurrección. Si Jesús no resucita, no tendría ningún sentido el cristianismo. Esa es la realidad. ¿Qué sentido tendría ser cristiano en creer en Jesucristo si simplemente Jesucristo no nos otorgaría la esperanza de tener una vida eterna? No tendría ningún sentido. ¿Cuál es el sentido realmente de la muerte y resurrección de Jesucristo? Es que todos los seres humanos tengamos una esperanza de vida eterna. Ese es el aspecto central y eso es lo que diferencia de las demás religiones de la cristiana o del protestantismo, que el protestantismo ofrece a través de Jesucristo una vida eterna. Eso no lo menciona ninguna religión más. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque aquella persona que cree que realmente Jesucristo resucitó está creyendo que Jesucristo es Dios y por lo tanto, por ser Dios, él sí puede otorgar esa redención para el ser humano, él puede otorgar perdón y él puede otorgar esa entrada hacia la vida eterna. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros entonces de la importancia de la resurrección de Jesucristo, en primer lugar, la resurrección determina la validez de la fe cristiana. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque es vano, porque no tendría ningún sentido si Jesucristo no resucita. Estamos en nuestros pecados porque toda la humanidad nace con pecado. Únicamente a través del reconocimiento de Jesucristo en nuestra vida es que el ser humano empieza a desligarse del pecado que hay en él. Fue la garantía de la obra, fue la garantía de la aceptación del Padre de la obra del Hijo. La resurrección indica que la obra de la cruz se completó. Todo el propósito que Dios tenía para la humanidad, todo el propósito que Dios tenía para salvar al ser humano de la vida, de la muerte eterna, se tenía que cumplir en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Por eso les decía, si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay resurrección, todos estaríamos condenados a una vida eterna, pero no con el Padre, sino que de otra forma. Pero al momento en el que se cumple la resurrección de Cristo, prácticamente se completa la obra, lo que se conoce en teología como la obra salvífica para la humanidad. El ser humano es salvo siempre y cuando reconozca que Jesucristo es la entrada para esa salvación. No hay ningún requisito que ustedes encuentren en las Escrituras para poder tener vida eterna. Ninguna. Más que creer que Jesucristo es el camino para poder entrar o es la puerta para poder entrar a esa vida eterna. De lo contrario, las Escrituras son bastante claras que podemos hacer infinidad de cosas. Podemos ser buenas personas, podemos ayudar a las personas, podemos ser buenos hijos, podemos ser buenos padres, podemos ser buenos profesionales, podemos ser buenos en todo.
Pero si no reconocemos a Jesucristo como el camino o la puerta para llegar al Padre y a la vida eterna, pues no se va a lograr. Yo creo que las Escrituras son bastante claras en ese sentido, que solo hay una forma de poder tener vida eterna: reconocer a Jesucristo como la entrada para esa vida eterna y para el Padre. Entonces, esa es la importancia que nosotros debemos de entender con respecto a la resurrección de Jesucristo. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Esto lo encontramos nosotros en Corintios 13:14. Normalmente podría alguien decir, por cuanto Él vive, nosotros viviremos, pero ¿por qué si estamos vivos? Pero esta porción de Corintios habla respecto a que nosotros vamos a vivir eternamente con Él, porque si Él resucitó, Él tiene la potestad y tiene la autoridad y tiene todo para resucitarnos a nosotros también. Si Cristo no resucitó, todo el esquema de la redención sería un fracaso. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no tendríamos ningún sentido, no habría ningún sentido y todos nosotros estaríamos condenados a vivir eternamente. No porque yo lo diga, sino porque es lo que las Escrituras nos dicen en cuanto a la obra que Jesús hizo para cada uno de nosotros. Entonces, estos son aspectos que nosotros debemos de entender con respecto a la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesús es también importante porque valida quién Jesús afirmó ser. Es decir, el Hijo de Dios y Mesías. La resurrección de Jesucristo atestigua por cientos de testigos oculares, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Por esa es la importancia y como les decía, que normalmente podríamos decir la guinda al pastel fue la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se habla de todo esto? Porque realmente debemos de conocer quién realmente es Jesús. Ya al principio, cuando iniciamos la clase, les leía lo que, por ejemplo, algunos autores dicen con respecto a Jesús. Y uno de los primeros argumentos que ellos dicen es, Jesús no existe. Otro argumento que ellos dicen es, no hay historicidad, no hay historia que realmente revelen que Jesús existió. Otros aspectos que nosotros mencionamos al principio es de que realmente lo que dicen las teorías del día de hoy, Jesús fue un líder, fue bueno, un moralista, un etista y nada más. Algunos llegan a la conclusión de que Jesús probablemente no fue hombre, sino simplemente fue Dios. Pero el aspecto o el punto de la clase del día de hoy es realmente conocer quién realmente es Dios. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Cuál fue el propósito que él tuvo? Y si realmente lo que dicen las teorías del día de hoy o lo que dicen ciertos autores, si en realidad son ciertas. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿qué creen ustedes o qué piensan ustedes de Jesús? ¿Quién fue Jesús? Porque siempre se dice Jesús es buena persona, Jesús vino, Jesús sí, esto y lo otro, pero ¿y qué pasa con todos esos aspectos importantes que nosotros debemos de notar de Jesús? Por ejemplo, ¿por qué Él fue hombre? Porque realmente encontramos nosotros dentro de la sabiduría de Dios el hecho de poder no solo acercarse al ser humano, sino poder entender al ser humano. Esa es otra diferencia que nosotros encontramos, por ejemplo, entre el Dios único y verdadero y cualquier otro Dios que podamos leer o podamos investigar. ¿Por qué? Porque Él envía a Jesucristo para que se encarne, para que sea humano. Esa humanidad de Jesucristo es lo que prácticamente nos ayuda a nosotros para que Jesús entienda al ser humano. Por esa razón es que Jesús puede entender nuestro cansancio, Jesús puede entender nuestro enojo, Jesús puede entender todo lo que el ser humano pasa, porque él lo pasó, Él lo vivió. A diferencia de lo que les mencionaba hace un momento, a diferencia de que Jesús no pecó, pero nosotros sí pecamos. Pero por el hecho de que nosotros pequemos
y que Jesús sepa que nosotros, lo que nosotros pasamos como seres humanos, es lo que nos ayuda a nosotros a que Jesús entienda las debilidades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Únicamente un buen líder? ¿Únicamente un buen moralista? ¿Únicamente un buen etista? ¿O realmente podemos reconocer nosotros que Jesús también es Dios? O podemos nosotros decir, bueno, sí, Jesús es un ser humano, pero también es Dios, porque resucitó, porque realmente hay evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros a poder comprender y entender realmente la vida de Jesús y quién es Jesús. Pero al final de todo esto, de toda esta historia buena, bonita, y si alguien pensara, bueno, saber si es cierto y todo lo que puedan considerar escritores, teorías, de todo, en realidad se llega a una conclusión también de que realmente reconocer a Jesucristo es por medio de la fe. Cada uno de nosotros tiene cierta medida de fe. Es solamente que pidámosle a Dios que active la fe que hay en nosotros para poder creer todo lo que podemos nosotros conocer de Jesucristo. Así que les quiero preguntar, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario hasta el momento? Por el momento no, licenciado. Ok, gracias, Ana. ¿Cómo están los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o estamos bien hasta el momento? Todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Ok. Ok, bien. Entonces, fíjense que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio no es de investigar, no es de hacer, sino que es tenemos que hacer una sopa de letras. Hay una sopa de letras en donde vienen varias palabras que hemos ido viendo durante todo el curso de Cosmovisión. Entonces, me gustaría que pudiesen llenar el crucigrama, que le tomen un screenshot y lo puedan subir a la parte de ejercicio. ¿Cuál es la razón de esto? Es que ustedes vayan familiarizándose con algunos términos que hemos nosotros hablado durante el curso y puedan ustedes tener pues ciertos conocimientos de lo que nosotros hablamos y de esas palabras que en algún momento pues nos puedan a servir a cada uno de nosotros. Así que voy a colocarles por acá en Classroom no es un crucigrama, perdón, es una sopa de letras. Siempre confundo el crucigrama con la sopa de letras. Es una sopa de letras las que tienen que hacer. Entonces, realizan la sopa de letras y suben un screenshot al espacio que les voy a colocar en Classroom. Ese sería el ejercicio del día de hoy y de ahí pues revisamos para retomar el final de la clase. Así que les voy a dar unos momentos. Permítanme un momentito, ahorita les subo el enlace. Ok, solo por favor si me pueden indicar si ya les aparece el enlace, por favor. Ya, licenciado. Ok, gracias. Entonces, si gustan, trabajemos. Yo calculo que tal vez unos 5 o 10 minutos nos va a llevar a hacer la sopa de letras y por favor suban su evidencia.
Ok, ya la mayoría terminó con el ejercicio, así que vamos a ver el último punto de la clase del día de hoy. Así que permítame, voy a presentárselos acá para que lo podamos ver. Algunos aspectos importantes de Jesús. Dentro de estos, pues ya hablamos un poquito acerca de Jesús y de lo que nosotros podemos conocer con respecto a Jesús, pero dentro de ellos también podemos hablar acerca de su vida, de su obra y de los milagros que él realizó. ¿Alguien de ustedes ha tenido la curiosidad de poder investigar, de leer acerca de la vida de Jesús, pero no necesariamente lo que la Biblia dice, sino que dentro de la historia que se conozca acerca de Jesús? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer. No, nadie ha leído algo de Jesús. Gracias, Natalie. La mayoría, me imagino que la mayoría conoce de Jesús lo que ha leído en las Escrituras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algunos aspectos que en las Escrituras no, gracias a todos los que mandaron un mensajito, dice, por ejemplo, alguna parte de la vida de Jesús, pero hay algunos autores que han tratado la manera de ir indagando un poquito más acerca de la vida de Jesús y recopilando algunos aspectos de la cultura, por ejemplo, en la que Jesús vivía. En este caso, por ejemplo, recordemos nosotros que Jesús, pues era judío, era de una familia judía, y Jesús, pues nace dentro de una familia judía, en donde normalmente las familias judías se vivían por clanes. El clan era una familia que estaba conformada por varias familias que vivían en un mismo lugar. Entonces, cuando Jesús nace, pues nace en una familia judía por clanes, en donde probablemente José, que era el papá de Jesús, era parte de ese clan y era cabeza de clan. Entonces, Jesús nace en ese lugar, pero Jesús nace prácticamente y se desarrolla todo el desarrollo que Jesús tiene, que no se menciona en la Biblia, pero según este escritor, pues él va prácticamente buscando, indagando cómo prácticamente crecía un niño judío. En este sentido, él habla acerca de que Jesús probablemente pues pasó todo su crecimiento normal como un niño judío. Entonces era parte de un clan, como les decía, en donde Jesús nace. Jesús nace en una familia bastante pobre. Jesús no nace en una familia adinerada. De hecho, se dice que Jesús pues tenía que salir a trabajar ya cuando cumplía los 12 años de edad, porque dentro de la cultura judía, el niño que cumple 12 años ya puede ser tomado como una edad adulta. Entonces, normalmente el niño judío, cuando tenía 12 años, ya acompañaba a su papá en las labores que el papá tenía que realizar. En este sentido, probablemente Jesús, al cumplir los 12 años de edad, que acompaña ya a José a su trabajo, que era pues, prácticamente carpintero, y por lo tanto se considera que Jesús pues ayudaba y aprendió el trabajo de carpintería en ese tiempo. Como les digo, las escrituras no lo mencionan, pero es lo que normalmente un niño judío hacía para los 12 años y ayudaba al padre en sus labores. Otra de las cosas que se debe notar, por ejemplo, dentro de estos aspectos de la vida de Jesús es que normalmente había una prioridad dentro del hombre en las familias judías, y es que el hombre tenía que casarse y el hombre tenía que tener hijos para que el clan no desapareciera y el clan siguiera creciendo. Pero en este aspecto,
interesante de la vida de Jesús, pues nosotros sabemos que Jesús no se casó y Jesús no tuvo hijos. Hay algunos libros apócrifos que dicen que Jesús sí se casó, que tuvo hijos y se casó con María Magdalena. Eso es mentira, es un libro apócrifo. Los libros apócrifos no tienen autoridad como tal. No tienen un escritor que realmente pueda tener la autoridad para poder escribir el libro. Por lo tanto, a estos tipos de libros pues no se les da fiabilidad a lo que escriben en los libros. Entonces, en este caso Jesús pues no se casó, Jesús no tuvo hijos. ¿Y cómo pueden ustedes notar este aspecto? Fíjense que en los evangelios hay una parte, no recuerdo exactamente dónde está, en donde a Jesús, cuando él hace un milagro, le reprochan el hecho de no tener familia. E incluso sus propios familiares, sus hermanas, dice en esa parte, que lo fueron a traer para poderse llevarse a Jesús, porque en realidad era mal visto de que un hombre nacido en el pueblo judío no tuviese familia y no tuviese hijos. Pero en realidad, en la vida de Jesús, pues el propósito de Jesús no era tener familia. El propósito de Jesús era la redención de los pecados para la humanidad. Por esa razón es de que no puede decirse que Jesús se casó o él tuvo hijos. De esos aspectos también podemos hablar respecto a su obra. ¿Cuál era realmente el propósito de Jesús? El propósito de Jesús era venir, enseñarle a la humanidad acerca de uno de los temas importantes que hoy en día nosotros conocemos, y es poder visualizar a Dios no como Dios únicamente, sino como Padre. Ese fue uno de los primeros puntos que Jesús estableció dentro de su obra, que cada uno de nosotros reconociera a Dios no solamente como Dios, sino también como Padre. Si ustedes analizan cuando Jesús habla, él siempre se refiere a Dios como Padre. Él no se refiere a él como Dios, sino le dice Padre. E incluso cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, él les enseña a orar. ¿Y cómo inicia la oración tan famosa que creo que todos no lo sabemos? ¿Cómo inicia esa oración? No me van a decir que ustedes no saben cómo inicia esa oración. Okay. Gracias, por ahí me habló, y por aquí también me escribieron. Gracias a todos los que me escribieron. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y sigue el resto de esta oración. Entonces, ese fue uno de los propósitos que Jesús enseñó. Pero también dentro de las obras que nosotros encontramos de Jesús, encontramos realmente que él no solo llevó ese mensaje de reconocer a Dios como Padre, sino también rectificó muchos aspectos que se estaban enseñando y que no se estaban enseñando bien. En el Mateo 5 se conoce un sermón como el Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte nosotros encontramos muchos aspectos importantes que Jesús enseña. Por ejemplo, recuérdense ustedes cuando les dice a ellos que por qué en ese Sermón del Monte les habla acerca y les dice que había sido dicho que se amara a los enemigos, que se amara a los amigos y que se odiara a los enemigos. Y Jesús les dice, eso no tiene ningún sentido, sino que Jesús lo cambia, le dice, ustedes tienen que amar a sus enemigos, porque si no, ¿cuál es el punto de amar a sus amigos? No tiene ningún sentido. Y Jesús les dice, pero sí tiene un sentido si ustedes aman a sus enemigos. También Jesús les habla ahí, por ejemplo, y les dice, miren, el adulterio no es cuestión, todo lo que les estoy diciendo es parafraseado, ¿verdad? No está escrito de esa forma exacta, pero es el sentido que tiene. Les dice, miren, ¿cuál es el sentido en el que ustedes creen que el adulterio tiene que ser hasta el momento de un acto sexual? Jesús les dice, no, eso está equivocado. Un adulterio ocurre cuando ya en el pensamiento nace la idea de un adulterio. Entonces,
ahí Jesús también cambia ese aspecto que se estaba enseñando mal. Entonces, hay muchos aspectos en los que Jesús habla con respecto a su obra y lo que él realmente hizo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se nota de lo que Jesús viene a cambiar en la mentalidad de la humanidad es el trato hacia la mujer. Si nosotros lo vemos desde el aspecto cultural judío, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, el judío es netamente machista. Tanto así que para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la mujer era prácticamente tomado como un objeto. Esa era la realidad. Entonces, cuando Jesús viene, él cambia esa perspectiva. Él realmente le da el valor que realmente la mujer debe de tener. ¿Y dónde encontramos nosotros un aspecto o un ejemplo tan claro en este sentido? Es, por ejemplo, cuando a Jesús le llevan a una mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Se recuerdan ustedes de ese episodio? En la cultura judía, si encontraban a una mujer en adulterio, la mataban a pedradas. Pero al hombre no. O sea que si encontraban a la pareja ahí, el hombre podía irse, pero la mujer tenían que matarla a pedradas. Cuando la presentan con Jesús, la presentan con un doble sentido para ver qué Jesús decía. Pero Jesús viene y les dice, miren, si ustedes creen que están libres de pecados, pues arrojen la primera piedra y mátenla. Pero como todos ellos sabían de que no era así, por eso ellos se alejaron. Entonces, Jesús le da prácticamente esa valorización en la sociedad, en la familia, a la mujer que no se tenía. Por eso todo aquel que realmente considera las enseñanzas de Jesucristo y las practica debe de reconocer que hay una igualdad de género en este sentido entre el hombre y la mujer. Entonces, esto es uno de los aspectos que nosotros encontramos, y otro aspecto importante son los milagros de Jesucristo. Muchos han dudado con respecto a si realmente Jesús hizo todo este tipo de milagros, pero en realidad en las escrituras están descritos esos milagros que Jesús realizó, pero también dentro de la arqueología existen evidencias de ciertos lugares que se mencionan en donde Jesús hizo milagros y que la arqueología ha encontrado estos lugares. Por ejemplo, hay un estanque que se menciona en el Nuevo Testamento en donde Jesús hace un milagro, en donde le dice a una persona que se vaya y que se meta al estanque, y cuando salga de ahí, él va a estar limpio de la enfermedad que tenía. Si yo no estoy mal recuerdo, creo que él tenía lepra. Hay unos estudios arqueológicos que han hecho recientemente en donde encontraron ese estanque que se menciona en el Nuevo Testamento, y más estanques que se mencionan dentro de donde estaba Jerusalén. Entonces, hay evidencias realmente de todos estos aspectos que nosotros encontramos en la vida de Jesús. Entonces, debemos no solamente quedarnos con lo que dicen algunos, sino que realmente poder investigar, poder analizar y poder ver quién realmente es Jesús, quién realmente fue Jesús, y lo más importante creo que es quién es Jesús para mí. Creo que este sería el punto de partida para todo ello. Y dependiendo de lo que Jesús sea para mí, entonces va a haber el interés de poder conocer un poquito más acerca de quién es Jesús. Normalmente, cuando alguien admira a alguien, pues siempre busca la manera de ver cómo conoce de esa persona que admira. Si admiran a un jugador, pues normalmente lo pueden seguir por las redes o pueden investigar qué hace, qué no hace, qué come, qué no come, con quién vive, con quién no vive, porque le interesa conocer de esta persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interesarnos de conocer a Jesús? Es de primera mano, ¿quién es Jesús para nosotros? Si Jesús es importante para nosotros, pues va a haber ese interés de poder conocer quién era él. Si no, pues cada quien podrá tomar sus decisiones de poder considerar. Pero realmente hay una verdad que no se puede evitar, y es que realmente Jesús sí existió. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Jesús sí resucitó, y existen evidencias que pueden confirmar todos estos aspectos que acabamos de mencionar
respecto a Jesús. Así que les agradezco mucho por su atención y primero Dios, nos vemos la otra semana. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rocío.